Bueno, estoy acá nuevamente empezando a trabajar el tema de funciones. Quería mostrarles que efectivamente aquí busqué funciones, definiciones de funciones de varios autores. Me gusta más por imágenes. Nuevamente aparece, vean, que es una relación entre dos conjuntos. Bueno, A y B que dan unas coordenadas. Estas coordenadas sería lo que representaría algo en el plano cartesiano, con la condición de que, ¿qué traduce eso? X pertenece al conjunto A, es decir, que X es un elemento de las personas o el dominio a los que les puedo preguntar, y E pertenece a B. Bueno, aquí incluso no es ni claro, dice, una función es es una relación cuando se cumplen dos condiciones, las dos que yo les mencionaba, que primera, todos los elementos de A están relacionados con algún elemento del conjunto B. ¿Qué es eso? Que todos tienen respuesta. Segundo, que cada elemento de A se relaciona con un único elemento del conjunto B. ¿Sí? Lo que yo les decía. Respuesta debe tener y debe ser única. Venga a ver qué más aparece por acá antes de adentrarnos un poco en lo que va a ser el taller. Dice que es una función. Esto está mal escrito, vean. Una función es una regla para representar funciones. A esta se le asignan letras F, G, H. Bueno, las funciones se representan con cualquier tipo de letra, pero como vean esta escritura. Una función F es una que asigna a cada elemento X de un conjunto exactamente llamado, no está supremamente escrito, pero la idea es lo mismo. Vean, hay un X que se le asigna una respuesta que se llama Fx. ¿Listo? Aquí vean, acá está el diagrama de la maquinita. Muy bien. ¿Qué más aparece por acá? Acá aparece un diagrama de Venn también. Bueno, en fin. Aquí ya no me voy a concentrar más en eso. Aquí aparece que estoy subiendo el primer video hasta ahora, calculen. Y me comprometí a que fueran antes del mediodía, pero no ha sido falta de voluntad. Entonces voy a ir al taller. Por acá no tengo a la mano la asignación, pero en la asignación dice cuáles son los ejercicios que vamos a estar trabajando. Yo se los diré en clase, pero voy a hacer los primeros yo. Los primeros 4 que son los conceptos, que son las bases de lo que ustedes necesitan. Pero entonces a veces como la exposición, igual no han trabajado mucho en eso, yo les ayudo. Entonces dice, si una función f está dada por la fórmula y igual a f de x, entonces f de a es no lo hemos hablado en términos de respuesta, sería la respuesta de f en x igual a a. Pero la respuesta que ellos buscan acá es la imagen. Imagen es sinónimo de respuesta en el contexto de funciones. Segundo, para una función f, el conjunto de todas las posibles entradas se denomina. El conjunto de todas las posibles entradas es a quienes les vamos a preguntar. ¿Qué habíamos hablado que era eso? El dominio. ¿A quiénes le podemos preguntar? El dominio de f. Y el conjunto de todas las posibles salidas. ¿Qué son todas las posibles salidas? Todas las posibles respuestas. En caso de cuál es tu nacionalidad, eran todos los países, eran todas las posibles salidas. Eso se llama codominio de f. ¿Listo? Recuerden que no es lo mismo codominio que rango. Bien. ¿Cuáles de las siguientes funciones tienen 5 en sus dominios? Y aquí es importante, aquí es donde ya nos vamos a entrar a la parte numérica. El dominio en las funciones, al igual que en la primera pregunta que estábamos trabajando, lo ideal sería poderle preguntar a todo el mundo. En el caso de grado octavo, lo ideal sería poderle preguntar a todos los números reales, a todos. Pero pues resulta que no siempre va a ser así, porque hay dos reglas fundamentales en la matemática, y es que jamás se puede dividir entre 0 y que no existen en los números reales, ¿no? En los números reales no existen las raíces de números negativos. Entonces, vamos a mirar aquí las funciones. Lo que nos están diciendo es, en estas funciones le podemos preguntar al número 5. Entonces, miremos la primera. F de x, la función es f de x igual a x al cuadrado menos 3x. Entonces, les dije que hay dos reglas fundamentales en los números, y es que jamás se puede dividir entre 0 y lo ideal es, y jamás puede haber raíz de un número negativo. Aquí no hay ninguna división y tampoco hay ninguna raíz. Cuando eso no ocurre, lo más probable en los contextos que vamos a estar trabajando es que se le puede preguntar a todo el mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Reemplazar f de 5 sería igual a, en vez de x coloco el 5, 5 al cuadrado, eso se puede hacer, menos 3 por 5, 15, eso se puede hacer. Entonces, ahí se le puede preguntar al 5.
aquí aparece una división en g de x, pero si reemplazamos, vamos a mirar lo que le estamos buscando, es si se le puede preguntar al 5. Entonces sería g de 5 es igual a 5 menos 5 da 0 dividido 5. 0 dividido 5 sí se puede hacer. Sí se puede hacer. ¿Qué es lo que no podría pasar acá? ¿Quién no tendría respuesta cuando x valga 0? Porque sabemos que no podemos dividir entre 0. Bien. Y aquí vamos a ver si se le puede preguntar a 5. h de 5. Entonces sería, aquí está la segunda regla, que haya raíz. Vamos a ver, 5 menos 10 da menos 5. O sea que sería h de 5, la respuesta sería, o la salida, o la imagen sería raíz de menos 5. Y como habíamos hablado, no pueden haber raíces negativas. En ese caso, en h, no haría parte 5 en el dominio. ¿Por qué no haría parte? Porque si queremos que sea función, a él no le podemos preguntar. ¿Por qué no le podemos preguntar? Porque no tendría respuesta en los números reales. Es por esa razón. Dice parte B, para las funciones de la parte A, o sea, para estas tres funciones, que tienen 5 en sus dominios, ¿cuáles dijimos que tienen 5 en sus dominios? F y G. Encuentro el valor de la función en 5. Ah, bueno, esto ya lo hicimos. F de 5 sería 5 al cuadrado 25 menos 15, sería F de 5, la respuesta sería 10. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le pregunto a 5, el LS al cuadrado, halle la diferencia de su cuadrado y el triple de su número, porque eso es lo que está en palabras, sería 10. Me dice, si yo soy 5, mi cuadrado es 25 menos 15, 10. Esa sería la respuesta. Y en este caso, ya lo habíamos hecho, sería 0. ¿Por qué? Porque 5 menos 5, 0. Y 0 dividido 5, cualquier cosa, 0 dividido entre cualquier cosa dará 0. Bien, 4. Voy a hacer básicamente los conceptos, porque la otra parte sí les voy a explicar un poco cómo funciona. Una función está algebraicamente por la fórmula f de x es igual a x menos 4 lo elevado al cuadrado y eso lo sumo con 3. Entonces, ¿qué toca hacer? Las otras formas de representar. ¿Recuerdan que hablamos de la tabular, de la gráfica y demás? ¿Qué tenemos acá? Bueno, vamos a hacer la verbal. ¿Qué es lo primero que hacemos? La adivinanza, ¿qué es? Restar 4. Luego, después de restar 4, ¿qué hacemos? Elevamos al cuadrado y finalmente sumo 3. Ya lo hice. La numérica es empezar a hallar las respuestas. Bueno, cuando vale 0 nos dicen que es 19. Miremos si es verdad. 0 menos 4. Menos 4. Menos 4 al cuadrado da 16. 16 más 3, 19. Bien. 2. 2 menos 4, menos 2. Menos 2 al cuadrado. 4. 4 más 3, 7. Entonces acá iría un 7. 4. 4 menos 4, 0. 0 al cuadrado, 0. 0 más 3, más 3. 6. 6 menos 4, 2. 2 al cuadrado, 4. 4 más 3, 7. Listo. Ahí ya hice la tabla. Eso con respecto a esa parte. En las habilidades, que eso es lo que sí les va a tocar hacer, hace parte de la asignación una serie de ejercicios que, repito, la próxima clase se los voy a decir, pero voy a empezar a analizar cada una de estas partes. Dice el 5 al 8, se las voy a exponer. ¿Qué tienen que hacer? Expresar la regla en notación de función. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos van a dar en forma verbal y la idea es que lo podamos expresar en forma de fórmula o ecuación. Miren, el 5 yo hago los impares, a ustedes les va a tocar hacer los pares. Sumar 3, entonces ¿qué sería? X más 3. Luego multiplicar por 2, entonces me va a tocar colocar entre paréntesis X más 3 y multiplicar por 2. Ya, voy a escribirlo acá un poco en GeoGebra, ¿cómo sería la gráfica? Voy a hacer de una vez la gráfica. Dice que voy a sumar 3, X más 3. Vean. Pero ese resultado lo voy a multiplicar por 2, entonces debo agregarle un paréntesis para que me quede X más 3 y acá 2. Listo, quedaría algo así. Ya hice la gráfica, lo que está en naranja. Pero bueno, ese sería 1. ¿Qué hago después? El 7. A X le resto 5 y luego lo elevo al cuadrado. Entonces, sería, ¿cómo sería? A X restar 5, dice X menos 5. Y eso lo voy a elevar al cuadrado. Vean, quedaría una gráfica más o menos como eso. Eso se llaman parábolas. Listo, ahí ya hice rápidamente. Dense en cuenta que no se demoró, no, absolutamente nada. Vamos a mirar, del 5 al 8 ya les expliqué. Del 9 al 12 dice, ustedes les va a tocar hacer los pares. Exprese la función o regla en palabras. Pues nada, el 9 ¿qué sería? Elevar al cuadrado y luego sumar 2. El 11 ¿qué sería? Restar 4 y luego dividir entre 3. Listo, ustedes les va a tocar hacer el 10 y el 12.
Del 13 al 14, bueno, a ustedes les tocará hacer el 14 y dice, trace un diagrama de máquina para la función. Un diagrama de máquina es como lo que les comentaba. Ahí sí, si algo yo sé, se los asesoro un poco más en clase porque ahorita no alcanzo a hacer el dibujo. Del 15 al 16, yo haría el 15, ustedes el 16. Hagan la tabla. Esta es la función. Es reemplazar por estos valores y dar la respuesta, la imagen. Sencillo. Del 17 al 26, evalúe la función en los valores indicados. Bien, ¿qué es evaluar? Hagan de cuenta que es contestar, que es hacerle la pregunta a esos números. Entonces me explico, en el 17 me dicen f de x igual a x al cuadrado menos 6. ¿Qué hay que hacer? F de menos 3. ¿Cómo así? F de menos 3 será igual a, en vez de escribir la x, coloco entre paréntesis menos 3 al cuadrado y le resto 6. Es decir, menos 3 al cuadrado, 9, menos 6, 3. Ahora, ¿qué es f de 3? Lo mismo. Todo donde está la x, coloco en vez de la x, coloco al número 3. Entonces, f de 3, la respuesta cuando le pregunto a 3, será 3 al cuadrado. Será 3 al cuadrado, sería 9 menos 6, 3. Casualmente la respuesta fue la misma, pero sigue habiendo función. Eso con respecto a evaluar. Evaluar es preguntar. Y miren que aparecen números. A ustedes les toca los pares. Aquí les aparecen números ¿qué? Normalitos, bueno, naturales, enteros, expresados en fracción, los racionales en fracción. Eso con respecto a esa parte. Con los números sí les voy a ayudar. Cuando hayan letras les voy a ayudar. Voy a dar un ejemplo en clase, repito, porque pues ya lo que tengo preparado es eso. Eso es con respecto de ahí hasta el 26. Del 27 al 30, no lo vamos a ver, eso es un tema ya un poco más de grado noveno. Del 31 al 34, evaluar, no, eso tampoco lo vamos a hacer. O bueno, puede ser que sí, no tengo el taller acá a la mano, pero tiene que ver con letras y en su momento se los explicaré. Pero les voy adelantando, es lo mismo que hablábamos con los números, solo que ya tenemos son expresiones. F de x es la función. ¿Qué debemos hacer? Donde está la x, colocar en este caso x más 2, que es a quien le vamos a preguntar. Entonces, en vez de haber x al cuadrado, vamos a colocar entre paréntesis x más 2, y eso lo le damos al cuadrado, hacemos multiplicaciones y demás. F de x, hacemos f de x, sería esto, más f de 2, entonces aquí reemplazamos por 2, y luego lo sumamos y agrupamos las cosas que podamos hacer. El 35 al 42 no lo vamos a hacer. Esto les voy comentando, es un adelanto, estos ejercicios son adelantos para temas de décimo cuando empecemos a mirar cómo se halla el límite o en este caso la derivada de una función. ¿Dónde vamos? Encuentre el dominio de la función, eso sí lo vamos a tener que trabajar, pero ustedes lo van a tener que realizar es mediante la gráfica o entendiendo las dos reglas fundamentales que les acabo de dar. No se puede dividir entre 0 y no se puede sacar raíz de números negativos. Entonces voy a hacer los impares así rápido. Partamos de la premisa de que en teoría le podemos preguntar a cualquier número, a cualquiera. ¿Listo? A todos. Entonces, a menos de que pasen esas dos reglas. En el 43 no hay ninguna de las dos reglas. No hay división por una variable, o sea, no hay letras en una división, no hay raíz. Por tanto, se le puede preguntar a todos los números. En el 45, aquí es lo mismo que el 43, pero esto es el dominio. Aquí ya no lo están dando. ¿Qué es el dominio? Que le vamos a preguntar a números desde el menos 1 hasta el 5, incluyéndolos. Ese sería el dominio, desde menos 1 hasta 5. En el 47, aquí ya hay una división. Cuando en el denominador de esta fracción, esto puede ser 0. Cuando x vale 3. Por tanto, el dominio serán todos los números reales menos el 3. ¿Por qué? Porque 3 menos 3 daría 0 y no lo podríamos hacer. Bien. En el 49, aquí hay varias opciones. Cuando aquí no le podemos preguntar básicamente a dos números. Cuando esto es 0, ¿cuándo va a dar 0? Cuando x valga 1. Si x vale 1, x al cuadrado da 1 menos 1 daría 0. Y cuando x valga menos 1. Entonces, menos 1 al cuadrado daría 1, menos 1, 0. ¿Listo? De eso también les voy a estar apoyando un poco más. Lo otro que pueden hacer son las gráficas y, repito, ya la próxima clase ya me dedicaré 10 minutos máximo a explicarles estas cositas que me están haciendo falta en el video para que lo puedan terminar.
Básicamente es eso, espero que ya puedan ir adelantando. Su banco de actividades, que es hacer los ejercicios impares de acá. Este es el banco de actividades que pueden empezar a abordar para ir profundizando. O sepan que la asignación y lo que vamos a hacer en clase es trabajar los números pares. Ya ustedes saben por qué. Los impares tienen la respuesta en el PDF que ustedes pueden descargar, pero los pares no. Entonces, básicamente es eso. Espero que hayan entendido un poco y nos vemos en la próxima clase. Chao chicos, muchas gracias.